El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy bien, estamos rezando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero antes de meternos en la reflexión de las lecturas de hoy, vamos a dar respuestas a algunas de las preguntas que estuvieron haciendo a lo largo de esta semana. Así que le voy a pedir, diácono, por favor, si tiene a bien, ponerse de pie. Porque me decía, ¿quién es el que está al lado suyo, padre? ¿Quién es el otro padre? Y entonces vamos a hacer una pequeña aclaración antes de la homilía. Diácono es un hermoso ministerio dentro de la iglesia. ¿El diácono puede ser casado? Sí, puede ser casado. Por eso al diácono lo vamos a ver, que lo acompaña a su mujer, tiene sus hijos, tiene sus nietos. Y las vestimentas del diácono son muy similares a las del sacerdote. Solo que si prestamos atención, lo de él tiene una manguita, se llama dalmática. Y esto es una casulla, parecido o no. Y después un detalle no menor, pero que nos sirve para distinguir. ¿Cómo está la estola del diácono? Cruzada. Muy bien. ¿Cómo está la del sacerdote? Abierta. ¿Cuáles son las tareas del diácono dentro de la iglesia? El diácono dentro de la iglesia puede bautizar, puede celebrar también el sacramento del matrimonio y dentro de la celebración de la misa, lo que escuchamos hoy, el acto del perdón, las lecturas y también puede predicar. Es decir, ¿y usted, padre, entonces se puede sentar y el diácono puede predicar? Sí. Y si estuviera el obispo, también. Si el obispo se lo delega. Por eso vamos a ver en toda la iglesia, es decir, en todo el mundo, que ¿quién reza el evangelio si hay diácono? El diácono, acá y en el Vaticano. ¿Sí? Así que muchas gracias, diácono, por su predisposición, por estar siempre, por acompañarnos también en la celebración y en toda nuestra tarea parroquial. Y seguramente detrás de las cámaras también, en sus casas, conocerán algún diácono, alguno que esté estudiando, alguno en su familia. De manera especial le hacemos llegar un saludo y damos gracias también por su servicio. Eso es lo que significa la palabra diácono en griego, servicio. Y presbítero, anciano. Y episcopo, obispo. Son todas palabras griegas que por ahí las utilizamos. ¿Qué quiere decir episcopo? El que se sienta allá arriba y ve desde arriba todo, porque maneja todo. Por eso en la catedral está la sede episcopal. Entonces ahí se sienta el episcopo, el obispo. Y cuando yo voy a rezar misa, por ejemplo, a la catedral, ¿me siento en esa sede? No, porque se sienta el obispo, me siento al lado. Si vamos a la catedral, vamos a ver que los sacerdotes nos sentamos en un costadito. Y esa sede está vacía si el obispo no la reza. Bueno, cerramos el paréntesis y nos metemos en esta hermosa solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Para lo cual vamos a viajar un poco. Entonces, los que están en sus casas van a ver ahora una serie de imágenes, porque todo el evangelio que escuchamos hoy transcurre en Cafarnaúm, un lugar de Pedro. Ahí vamos a ver unas imágenes del lago del Tiberíades, del Genesaret. Es un lugar precioso donde se da la vida de Pedro y los últimos 3 años de Jesús.
Ahí vamos a ver ese hermoso lago, ese hermoso paisaje. ¿Por qué? Porque en Cafarnaúm vamos a ver que Jesús enseña en la sinagoga. Vamos a recordar ese hermoso pasaje bíblico donde cura al paralítico. ¿Recuerda que lo hacen entrar por un techo? Vamos a ver también cómo Jesús ayuda a Pedro a pagar el impuesto sacando ese pescadito que lo ven en la imagen, y cuando Pedro abre ese pescado encuentra la moneda. Pedro, a quien le es confiado esta misión de guiar la iglesia. Es precioso todo lo que ocurre en este lugar de Cafarnaúm. Libera al endemoniado, cura también a la suegra de Pedro, también a la hija del centurión, al hijo del centurión, etc. Pero, de manera especial, ocurre en la sinagoga, que es ese lugar donde estamos viendo. Si ponemos pausa ahí, vamos a ver que está la iglesia octogonal. ¿Recuerdan por qué es importante los 8 lados en nuestra iglesia? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, muy bien. ¿Por qué es importante el número 8 en la iglesia? Porque es el nuevo día. Por eso las pilas bautismales, ¿cuántos lados tienen? 8. Porque nacemos en ese nuevo día como hijos de Dios. Por eso este hermoso lugar de la iglesia de Pedro, donde se transcurren todos estos milagros, también tienen 8 lados. ¿Por qué? Porque es ese nuevo día. ¿Por qué la iglesia de Belén, por ejemplo, también tiene 8 lados? Porque es ese nuevo día donde nacemos a la nueva vida de Cristo y donde Cristo instaura un nuevo tiempo. Cuando murió Cristo, ¿qué pasó a los 3 días? Resucitó. 8 lados. ¿Recuerda lo que meditamos en el día de la Ascensión, en ese hermoso templo que tiene 8 lados? ¿Por qué? Porque es el nuevo tiempo de Dios, es decir, la vida eterna. Nacemos en un nuevo tiempo y nos vamos al tiempo de Dios, un nuevo tiempo, la vida eterna. Y ahí al ladito de ese templo está la sinagoga. Y en esa sinagoga Cristo predicó lo que escuchamos hoy. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es decir, se confunden. Por eso nuestra hermosa adoración a Cristo Eucaristía. Algunos comparan esta hermosa devoción, esta hermosa adoración a Cristo Eucaristía como el sol. ¿Por qué? Porque el sol, como podemos ver en la gente que trabaja en el campo, en las salinas o nosotros mismos cuando andamos por el sol sin darnos cuenta, ¿qué nos pasa en la piel? Nos quema, nos broncea, nos da otro color. Si nosotros nos acercamos con esta misma fe a la adoración eucarística, con esta misma fe al encuentro con Cristo, nuestra vida toma otro color, se transforma. Cristo vive en mí y yo vivo en él. Pero ¿qué pasa, padre? Porque yo voy a misa todos los días, comulgo, voy, vengo, y no pasa nada en mi vida. Y quizás interiormente no esté muy bien preparado. ¿Qué es lo que dice la secuencia de hoy? Lo recibe uno, lo recibe 1000, tantos estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Y atento a lo que viene. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos lo reciben, pero con diversos resultados. Entonces, al terminar la Eucaristía, ¿cómo salgo yo? Al empezar la misa, es decir, cuando de puertas hacia afuera del templo, ¿cómo sigue mi vida después de haberlo recibido a Jesús? ¿Estoy realmente dispuesto interiormente para recibirlo? ¿Hay una transformación interna? Cristo vive en mí y yo vivo en Él. ¿Cómo se da esta combinación de Dios en mi vida? ¿Empiezo a notar o es algo medio diluido, medio aguado? En la primera lectura de hoy dice algo muy lindo. Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. ¿Cuál es el recuerdo que tengo de Dios? ¿Cuál es esa mirada que tengo del paso de Dios por mi vida? ¿Lo tengo presente? ¿Lo tengo a flor de piel? ¿Me doy cuenta o me acuerdo de Dios cuando el zapato aprieta? Me acuerdo de Dios cuando las cosas por ahí se complican un poco. No te olvides del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, del lugar de esclavitud. Podríamos decir nosotros, en la situación en la que estemos hoy,
no olvides del Señor. A ver en qué situación estamos atravesando, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo. ¿Alguna vez sentimos que el Señor nos soltó la mano? ¿Alguna vez sentimos que el Señor está lejos? Nos preguntamos también dónde estamos nosotros. Buenos y malos, todos los consumen, pero con diversos resultados. ¿Dónde estoy parado yo en la realidad que estoy viviendo? ¿La atravieso de la mano de Dios o la atravieso con las fuerzas propias? Vamos a notar enseguida el cansancio, vamos a notar enseguida las fatigas si queremos atravesar solo ese desierto. Porque el desierto se atraviesa en caravana, todos juntos. El que se corta solo, bueno, muere desangrado, dice el dicho, ¿no? Entonces, a no separarse de esta caravana en medio del desierto, de la familia, de los amigos, de los seres queridos. ¿Cómo estoy viviendo yo en esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo? Al recibirlo a Jesús, Eucaristía, ¿qué siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Está dispuesto mi corazón? Buenos y malos, todos lo reciben, pero con distintos resultados. Vida para uno, muertes para otro. Y si por lo pronto no puedo recibirlo a Jesús Eucaristía, y bueno, Jesús, te pido que acrecientes mi deseo y que pronto pueda acomodar todo para que al consumirte sea vida. Porque puedo consumir de, entre comillas, contrabando, sí, pero va a ser muerte para mi alma. No voy a encontrar el resultado y esto me va a dar lo mismo. Vamos a pedirle entonces en esta hermosa solemnidad, en la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que se da a nosotros, porque nos ama, Cristo que me amó y se entregó por mí, hoy le damos gracias y celebramos esta hermosa entrega del Señor en nuestra vida. Pidamos a Dios esta gracia, así como el sol broncea nuestra piel, que podamos nosotros en este trato con Dios cambiar el color de nuestra vida, cambiar y dar otro tono a la vida también de los demás. Que la Virgen María nos acompañe. Ave María Purísima.